ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Esta noche, Danilo Medina sin censura. Vamos a repetir la metodología que utilizamos el viernes pasado, por cierto, fue viernes pasado, en la que tuvimos aquí también a Manolo Pichardo, que esta ocasión no nos va a acompañar porque tiene compromisos en el Parlamento Centroamericano, en el Parlacén. Pero tenemos aquí a Rafael Sánchez Cárdenas, quien es, usted lo conoce, médico, analista social y político, y también a Gedeón Santos, quien es diputado del Parlacén y un experto en distintos temas, que por eso está aquí esta noche. Y le vamos a tratar de fastidiarlos como la vez pasada, la semana pasada. Mi papel esta noche, para que ustedes lo entiendan, es de fastidiar a estos dos señores con preguntas que quizás usted se hace en su casa o habrá escuchado en algún programa de radio o de televisión sobre Danilo Medina, para ver cómo reaccionan estos señores puestos en situación, como dicen, de estrés. Es decir, situaciones difíciles. Así que traten de entender lo que es la dinámica de este programa, porque vamos a tratar de que pueda serle útil a usted a entender cuáles son los planteamientos que tiene Danilo Medina sobre la sociedad dominicana. Ya habíamos dicho de que al pueblo dominicano no le interesa en absoluto lo que pueda pensar Danilo Medina de sus compañeros, de otros precandidatos a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero tampoco lo que pueda pensar Danilo Medina sobre contendores de otros partidos, por ejemplo, Hipólito Mejía, o lo que piensa sobre Miguel Vargas. Eso a la población le tiene sin el más absoluto cuidado. Lo que la población quiere, y eso lo sabemos muy bien, es conocer qué haría Danilo Medina, presidente de la República, con su negocio o con su familia, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas que pretende desarrollar? Eso es lo que importa. De manera que vamos a tratar de desmenuzar con estos dos señores que son colaboradores, al igual que yo, de Danilo Medina, y que estamos apostando a que él sea el próximo presidente de la República. De manera que este programa no tiene nada de inocente, sino tiene mucho de intención pedagógica sobre todo, ¿no? Jóvenes, buenas noches. Lo voy a poner en apuro, se lo advierto para que no se vayan a sentir mal ni vayan a decir que están desprevenidos, porque esto ha sido acordado previamente, ¿no? Hay un tema por el que, bueno, casi todo el mundo comienza, ¿no? Y Danilo insiste, el modelo está votado. Los señores del CONEP dicen que el modelo está votado, y uno dice, bueno, pero ven acá, que el modelo está votado, pero ¿cuál modelo? ¿Y por qué lo van a sustituir? ¿Cuál es el modelo? ¿De qué se trata? ¿Verdad? ¿Y cuál es el invento que piensa hacer Danilo con el modelo? Hay una expresión, tenemos unas imágenes que yo quiero que ustedes vean también, y nuestro público televidente. Dice, a los gobiernos del compañero Leonel les tocó crear riquezas, muchas riquezas. A partir de 2012, cuando sea presidente, me tocará a mí avanzar, crear bienestar. Y yo quiero ver una segunda, antes de hacerle la pregunta. Vamos a ver una segunda que tiene que ver del crecimiento del PIB y con el crecimiento del empleo. A ver si nuestro señor director nos pone esta información. Aquí está. Y a partir de aquí quiero preguntarles a ustedes. Estos son datos, ¿verdad?, que tenemos, que hemos recogido. Dice, del año 1990 al 95, para ponerlo un punto de partida, ¿no?, por cada punto de crecimiento del PIB, o sea, por cada punto de toda la riqueza que se creaba en nuestro país, se creaba también un punto porcentual de empleo, 1 a 1, ¿no? Se subía el PIB 1%, subía el empleo un 1%, ¿no? Eso en la década del 90 a 95. Sin embargo, en este mismo modelo, en la década 95-2000, por cada punto de crecimiento del PIB, ahí lo ven ustedes, ya comenzaba a bajar. 0.64. Pero la cosa siguió agravándose a la siguiente década en la que estamos metidos, ¿no? Del 2000 al 2010, por cada punto de crecimiento del PIB, se creaba 0.29% de empleo. Esto quiere decir que aunque la economía dominicana siguiera creciendo
5, 6, 7%, estaba creando cada vez menos empleo. Mi pregunta a ustedes, la razón fundamental por la que Danilo está planteando el cambio de modelo solo tiene que ver con el empleo, número uno. Segundo, ¿con qué otras cosas tiene que ver el planteamiento del cambio de modelo? Comencemos con don Gedeón Santos. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, Roberto, el tema del modelo se refiere al conjunto de medidas o de estilos que ha adoptado la economía dominicana en su historia. Esos estilos, esas formas, esas fórmulas también son modelos. Originalmente la economía nuestra era una economía de economía primaria, es decir, agrícola. En los años 50, 60 se convirtió en una economía agrícola agroexportadora. Caña de azúcar, café, cacao, exportábamos, es decir. Pero hay que saber que era una población pequeña, de origen campesino, era inverso ahora, que es casi 70% urbana y 30% rural, era prácticamente inversa en esa época. Lo que quiere decir que no había esa exigencia de importaciones de productos, digamos, de la sociedad moderna, de consumo moderno. El modelo, en los años 70, entra en crisis, el modelo agroexportador, por diferentes razones. Y entonces se trae el modelo de economía de servicio. Turismo, zonas francas, comercio, importaciones masivas de productos para la modernización de la gente, ¿verdad? Y ahí hacemos una parte. Pero la parte de economía de servicios. Perdón, tú dices que entra en crisis el modelo de servicio, pero le he escuchado decir a Danilo que el turismo es la locomotora del desarrollo. Entonces, si hay cambio de modelo, ¿por qué entonces sigue él hablando del turismo como locomotora? Ok, mira, resulta que las economías de servicio solo han sido exitosas a nivel mundial en países con no más de 2 millones de habitantes, que tienen una baja demanda de empleo, una baja demanda de importaciones y por supuesto una baja demanda tributaria, porque son pocas personas que viven. Estamos hablando de economías como Singapur, Gran Caimán, etcétera. Y evidentemente son exitosas. Estamos hablando de servicios financieros, servicios turísticos, servicios contables, etcétera. Diferentes tipos de servicios. Lo que pasó en la República Dominicana es que el modelo de economía de servicio sustituyó o fue paulatinamente sustituyendo al modelo de economía industrial. Lo que han hecho economías exitosas es que han podido combinar servicios con industria. Es decir, no han abandonado la industria a pesar de que han introducido una parte del modelo de economía de servicio. Como no han abandonado la agricultura tampoco. Ningún tipo, o sea, todo lo que tiene que ver con producción intensiva de empleo, no lo han abandonado. Industria, mediana, pequeña empresa, agricultura, especialmente apostando a la agricultura agroexportadora, porque hay que entender que en una sociedad moderna las sociedades demandan de consumos de productos que no se producen en el país. Aquí no producimos tostadoras, lavadoras, carros, combustibles, y bueno, ya casi ni ropa ni nada de esto producimos. Entonces tenemos que importarlos y tenemos que buscar los dólares para conseguir esos productos importados. Eso quiere decir que el modelo necesita, además de la producción nacional para el mercado local, también producir las divisas para pagar nuestras importaciones. Entonces, ¿cuál es el problema de la economía de servicio cuando sustituye a la economía industrial? Bueno, ya tú dijiste una parte, no genera los empleos suficientes, porque, por ejemplo, vamos a describir la economía de servicio actualmente. Servicios financieros. Número uno. Número uno. Quizás número uno porque ha estado creciendo durante años. Sí, no crea empleo. Crea empleo cuando se crea una sucursal de un banco. Bueno, te crea 20 empleos, pero no te vuelve a crear más. Sí. El comercio. Y como telecomunicaciones, número dos. Sí, número dos, telecomunicaciones. Igual. Te traen una oficina, te ponen una oficina para vender celulares y ya, no te crea más empleos. Lo mismo que el comercio. Te ponen un gran supermercado, te genera 200 empleos, pero ya, no vuelve a generarte más empleos. Entonces, en el sector turismo sí ha habido generación de empleos.
con la diferencia de que los empleos del turismo no son un empleo de gran calidad, porque el componente educacional o el impacto, digamos, de valor agregado es muy bajo. Sin embargo, cuando Danilo dice, lo voy a convertir en locomotora, lo que quiere decir es que no es que va a eliminar la economía de servicios, ni que la va a hacer como economía sola, sino que la va a utilizar como vagón principal de adelante para que ale el resto de la economía que está rezagada. Por una razón elemental. Si tú te pones a ver en qué somos competitivos en la República Dominicana, no somos competitivos en la industria. Porque ¿qué producimos aquí que podamos competir con Taiwán, con China, con Corea? Muy poco, ¿verdad? Sí. Ahora, somos buenos en turismo. Hemos demostrado que nuestros hoteles, o sea, tenemos ventajas comparativas naturales. Y ya tenemos ventajas competitivas creadas por nosotros a través de diferentes formas de turismo. Y somos muy buenos. Entonces... Perdón, entonces, un poco, ¿es cambio de modelo o reforma del modelo? Sí, bueno, lo que pasa es... Yo quiero agregar un poco a lo que decía Gedeón, de ese proceso que se ha dado en el país en el siguiente sentido. El cambio a la economía de servicio ocurre en el país justamente con caída de la industrialización local y una cesión del mercado interno en favor de las importaciones. Es decir, en la medida en que demográficamente se daba el cambio de rural-urbano, el país fue ingresando cada vez más a la economía de servicios y no era suplida por la industria local en lo esencial. No se acompañó con la industrialización. No se acompañó con un efecto de protección y de crecimiento de la industria para suplir la demanda de las nuevas poblaciones urbanas. La participación de la industria en el PIB, ¿ha crecido o ha bajado? Ha bajado. No, o sea, la industria cada vez más va descendiendo y va a descender todavía más. Y si las políticas de apertura de mercados se están dando, como se están dando y están funcionando, pues siguen creciendo en la medida en que lo están haciendo. El ejemplo más típico que tenemos es México. En México, todos los datos revelan que la industria local ha sido prácticamente desmantelada en favor o de maquila o de importaciones que llegan al país. La estructura agrícola también por igual. Solamente hay que coger 3 productos básicos en México: maíz, frijol y el trigo, que eran producción esencialmente casi el 90% local. Hoy están todas por debajo del 50% en la suplencia del mercado local. Entonces nosotros tenemos un mercado interno pequeño, pero que además ha sido sustituido y suplido por importaciones de otros fabricantes. Déjame ver si te entiendo, Rafael. Que ese proceso tú decías, de migración del campo a la ciudad, de recomposición de la población dominicana, partiendo un poco de lo que decía Gedeón, pues llevó a que esa población comenzara a demandar bienes y servicios que al no existir una industrialización, pues entonces vino la importación, ¿verdad? Correcto. Okay. Así es. Muy bien. Y eso en medio de un contexto proteccionista. Correcto. Porque había incluso para la industria local mucha protección. Claro. Pero una protección incluso, como está yo pienso que en algunos renglones, se establecen esas protecciones, pero no se evalúan el efecto positivo que tiene en la economía y se siguen manteniendo como cosa común, sin revisión. Perdón, entonces, déjeme hacer una pregunta. República Dominicana ha sido muy exitosa creciendo. Dicen que uno de los países de América Latina que más ha crecido en los últimos 50 años, ¿verdad? Pero al parecer, por lo que están ustedes diciendo, está creciendo mal. O sea que estamos creciendo. Rafael dice que en la industria estamos decreciendo en su participación del PIB, ¿verdad? Y los sectores de punta, ¿verdad?, en la producción de riqueza, intermediación financiera y seguros y telecomunicación, no crean suficiente empleo. Entonces estamos creciendo mal. Ustedes sostienen esa tesis de que efectivamente crecemos, ¿verdad? Ustedes no discuten la cifra del Banco Central, ¿verdad? Sino que estamos creciendo mal, podemos decir. Sí, estamos creciendo mal. Hay que ponerle correctivos. Sí, pero es que hay un problema que nosotros tuvimos, Roberto. Ajá. Cuando se dio todo este panorama que describimos. Nos quedan 2 minutos en este bloque. ¿Tú sabes lo que pasó? Que concomitantemente con esas necesidades de divisas para pagar las importaciones,
creció entonces una migración dominicana hacia Estados Unidos y las remesas. Ok, que eso compensó. Creció el turismo y Sí. por lo tanto también una entrada de dólares. Y crecieron las zonas francas motivadas por la iniciativa Reagan, etcétera, Sí. para La cuenca del Caribe. para la cuenca del Caribe. Y entonces esos 3 puntos generaron las divisas que no se producían como el esfuerzo de una industria local exportadora. Perdón, lo que quiero decirte es que no nos vimos en la necesidad, como otras economías, de generar una industria exportadora para pagar esas importaciones, porque teníamos el dinero que nos venía de manera prácticamente gratuita. Eso es bueno. Nos acomodamos. Buen punto. Nos acomodamos. Buen punto ese, Otras Leo. economías Buen no punto tenían ese. esa. Era o exporto o muero, Exacto. Sí. porque no tengo opción. Sí. Entonces nosotros no teníamos esa necesidad. Ajá. Eso les pasó a muchas economías en América Latina y mucho más a las que tenían ingresos mayores que nosotros, como las economías petroleras, en el caso de Venezuela, por ejemplo, que tenía un ingreso de dólares tan grande que su industria no tenía necesidad de desarrollarse. Ese es el problema que tiene Venezuela. Que, claro, lo importaban todo porque tenían suficientes Dame dólares. dos. Correcto, el dame dos. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto que, bueno, está bien, tenemos todos esos dólares que nos entran y podemos pagar más o menos nuestra balanza de pagos, pero a largo plazo resulta que no es sostenible porque la población sigue creciendo, sigue demandando de bienes y hay una tendencia entonces a que las remesas se estanquen en el tiempo. Sí, claro. Hay estudios que dicen incluso que a mediano plazo la tercera generación y la cuarta No generación tienen el vínculo. ya no tienen el vínculo y dejan de remesar. Sí, Entonces así nosotros, que en el tramo de 15 o 20 años, o quizás 30 años, ya vamos a ir en un proceso de declinación de las remesas profundo. Entonces, en el caso de las zonas No, y francas... sobre todo con la crisis de la economía global, de que se están poniendo restricciones para la importación de mano de obra barata. Lo que están haciendo es expulsando, porque Correcto. ha caído la construcción, ha caído la agricultura, ha caído el consumo, y se prevé que esta crisis económica va a durar un buen tiempo. Entonces, el otro polo... De modo que el fenómeno migratorio de los países del tercer mundo hacia los países de centro va a disminuir. Por lo tanto, no es sostenible. Exacto. Entonces, el otro polo, que son las zonas francas, tampoco son sostenibles, porque la entrada de China, cuando se acaba el acuerdo multifibras, lo que ha hecho es, bueno, relajar, digamos, los precios de las textiles a nivel mundial. Por lo tanto, la industria dominicana no ha podido levantarse y ser lo competitivamente suficiente como para enfrentar a China. Entonces, por ahí tampoco tenemos la entrada de divisas ya, y empezamos ya, bueno, hace ya 5 años que tú ves cada año que viene decreciendo, y si no tomamos medidas, se nos va a caer. Lo que nos queda entonces de los tres patas, nos queda el turismo. Y Claro, ahí es eso que lo tiene Danilo Medina razón. Muy bien. Jóvenes, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a volver con una gráfica que ustedes vieron, pero la vamos a poner aquí para molestar a estos señores sobre el tema del empleo, porque seguimos insistiendo, la relación del modelo con el empleo. ¿Cuál es el objetivo del modelo? El objetivo del modelo es hacer rico o crear empleo, o las dos cosas, o otras cosas más. Vamos a verlo cuando volvamos. De regreso aquí, nosotros disfrutando de esta foto de Danilo, porque ustedes dirán, pero ustedes son unos apasionados. Sí, tenemos que serlo, porque es que lo conocemos de cerca. Un hombre de un gran corazón, ya lo ven ustedes, un hombre con un calor humano fantástico, ¿no? Un gran conversador además, ¿eh? Le tenemos mucho cariño. Pues miren, jóvenes, yo quiero que nuestro señor director y doña Mabel nos pongan la gráfica, la imagen que nos puso esta no, es de la salud, vamos a hablar más adelante, es la anterior, la tercera que pusieron, ¿no? Que tiene que ver con la creación de empleo, que dice, la economía dominicana deja de crear cada año 50% de los empleos que se requiere. Yo quiero que me pongan esa gráfica para que, aquí está, miren ustedes en sus casas lo que dice esto, ¿no? Estos son datos recientes, ¿no? Dice, la economía dominicana deja de crear cada año el 50% de los empleos que se requieren. ¿Por qué decimos esto? Porque cada año 200.000 jóvenes se incorporan, ahí hay un error, le falta la N, a la edad de trabajar, pero la economía dominicana solo genera al año 100.000 nuevos empleos. Pero oigan lo peor, 70% de ellos de baja calidad y sin protección social efectiva. ¿Qué quiere decir esto último, no? 70% de ellos de baja calidad
y sin protección social efectiva de que son los llamados empleos informales. Informales. De manera que esto es una tragedia. Yo quiero, Rafael, que quiero comenzar contigo, que ha estado muy discreto, ¿no? El tema del empleo, Rafael. ¿Cuál es el objetivo de un modelo desde la perspectiva de los ciudadanos y ciudadanas? ¿Crear riqueza, crear empleos o qué? Porque vemos que este modelo definitivamente no está creando los empleos. Y tú hablabas de lo de la industria, porque ¿de dónde se van a crear los empleos? Así es. Dime, el gran problema que tienen todas las economías que mantienen una cohesión social se basan en que la mayoría de la población económicamente activa tiene trabajo. Y es el mejor recurso que existe contra la pobreza y la inestabilidad familiar. El objetivo de un modelo es el pleno empleo. Tiene que producir empleos. Si la sociedad no genera empleos, entonces entra en crisis absoluta. Okay. Es lo que estamos mirando en todas las sociedades ahora mismo, en las crisis que se están dando. Lo que muestra la gráfica es que hoy la sociedad dominicana está sacando cada año 200.000 nuevos jóvenes que entran al mercado de trabajo. Pero ella solo tiene capacidad para adquirir y meter al trabajo 100.000. 100.000. La mitad se quedó fuera. Sí. Bien. Pero ¿qué sucede? Que el modelo de que también expresaba Gedeón tiene uno de las fallas esenciales es que a pesar de estar su PIB creciendo, generando riqueza, cada vez veíamos en una de las gráficas la proporción por cada punto de crecimiento del PIB de empleo que generaba era cada vez más, de 0.64 a 0.22. Es decir, no está generando empleo. ¿Por qué? Por lo que decía Gedeón. Míralo aquí está. En la finanza, lo que acaba exactamente, de decir. Eso es. Es decir, como son las finanzas, las comunicaciones y turismo los que están generando empleos, esos empleos no son suficientes. Generan riqueza, pero entonces no generan empleo y por tanto lo que están generando es un estado de desigualdad, ruptura de la cohesión social por la desigualdad que genera. En la medida en que se extiende en el tiempo esto, y eso lo estamos mirando, vamos a tener menos empleos, si seguimos con el modelo, y por tanto menos cohesión social. Por eso entonces tienes razón, perdóname Rafael, te voy a hacer esta pregunta directamente a ti. Por eso entonces tiene razón Lisandro Macarrulla cuando dice, el modelo es excelente, ha funcionado de maravilla para nosotros los ricos de este país, porque ha producido riqueza. Ahora, nos hemos enriquecido. Nos hemos enriquecido, digo Lisandro Macarrulla, claro. Pero nosotros no, esto es insostenible, dice Lisandro, porque está bien, nosotros nos hemos beneficiado, pero esto no se aguanta, esto no, en algún momento va a colapsar, porque si no tenemos quien nos compre la riqueza que hemos generado. ¿Tú estás de acuerdo con Lisandro Macarrulla? Eso es absolutamente. Eso es rotundo. Y esa es la mejor demostración de que lo digan los empresarios, de que el modelo está agotado. Gedeón. Mira, en economía es elemental. Una pregunta, Gedeón. Entonces, el nuevo modelo que plantea Danilo quiere decir que vamos a hacer qué entonces, porque vamos a dejar de construir hoteles. No, en lo absoluto. El que está sembrando yuca va a dejar de sembrar yuca. No, en lo absoluto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que te iba a decir es que la economía es elemental, que la economía se basa en 4 cosas: producción, distribución, intercambio y consumo. Bien. Si tú te pones a ver, en las 4 etapas, de alguna manera está el trabajador. Por favor. Entonces, si tú produces, distribuyes y no consumes, se te cayó todo lo otro. Sí, claro. Ahora, ¿quién consume? ¿El trabajador? Claro. Así es. Bien, entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando incluso en la economía de Estados Unidos? Sí, Europa. Y en economías como las nuestras? Que los bajos salarios que ha venido generando la economía mundial actual, incluyendo la dominicana, no está generando los suficientes ingresos de las familias para consumir todo lo que se está produciendo, de alguna manera. Entonces, a eso se le agrega la concentración de la riqueza. Un gran flujo de capital y de dinero no va a la industria, porque es menos rentable la industria que ponerlo en una banca especulativa o en una bolsa de valores. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Pero está sucediendo aquí. Sí. Las quejas son inmensas de gente que dice, me resulta más cómodo comprar una jipeta que conseguir un préstamo para una pequeña empresa que va a generar empleos. Eso es verdad. Entonces, hay una distorsión del modelo
financiero, por un lado, una distorsión del modelo de desarrollo industrial y, por supuesto, de la creación de empleo. Entonces, en el empleo... Mucha gente dice, yo prefiero tener el dinero en el banco, no cojo lucha, no hago nada, no pago impuestos además por la renta que tengo del certificado que tengo depositado, que ponerme yo de que bregar con trabajadores, y a coger lucha y comprando y después venderle a fulano para que se pase 90 días y no me pague. Ese es el modelo. Claro, entonces ese es el modelo. Un modelo rentista. Entonces hay varias cosas. Pero tú hablabas algo como del mercado interno, tú te metiste por ahí. Sí, pero lo que quiere decir es lo siguiente, mira, tú te pones a ver varias cosas cualitativas del tema del empleo. Ajá. Número uno, la formalidad o la informalidad. Sí. Bajo salario dijiste ahorita. Sí, correcto. Ok, informalidad. Primero, bajos salarios. Ok. No pagan igual en una industria, por ejemplo, que ensamble computadoras, que en un supermercado dominicano. No es verdad. ¿Por qué? Porque el valor agregado es muy bajo. ¿Qué hace una persona en un supermercado? Agarrar una lata, empaquetársela, cobrar en una caja, subir una caja, etcétera, etcétera. O sacar de una caja y poner en otra caja. Sí, en cambio, para tú poder ensamblar, que es una tecnología de baja calidad, tú tienes que tener un conocimiento básico, una educación elemental mínima. Si hay un valor agregado, eso te aumenta el salario. Entonces, en segundo lugar está la formalidad y la informalidad. Tú te pones a ver el caso de Costa Rica. Que te interrumpa, Gedeón. Aquí estamos poniendo esta información. Mírenla aquí, que esto está hablando Gedeón de esto precisamente. Esta es la fuerza del trabajo, o lo que llaman algunos mercado de trabajo, que tal cosa no existe, lo del llamado mercado de trabajo. Lo que existe son ciudadanos y ciudadanas que trabajan, que venden su fuerza de trabajo. Pero bueno, los economistas les gusta hablar de mercado de trabajo. Aquí está, fuerza de trabajo ociosa y mal empleada en República Dominicana. De los 7.4 millones de dominicanos y dominicanas en edad de trabajar, solo el 44% forma parte de la población económicamente activa. Una tragedia. 3.2 millones. De ella, el 56% no tiene empleo formal. Lo que acabas de decir, Gedeón, que estábamos hablando, y Rafael. Sobrevive con trabajo por cuenta propia o asociada a diversas modalidades de economía popular y solidaria. Sí, entonces tú te pones a ver casos como el caso de Costa Rica, que es un país cercano, y solo tiene un 42% de informalidad. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, pero Brasil ha sido exitoso y tiene 55% de informalidad. Sí, pero todavía tiene una gran pobreza, que es el gran tema que Lula ha tenido que enfrentar y que va a tener que enfrentar la nueva presidenta. O sea, ese es el gran reto que ellos tienen en el futuro. Entonces nosotros tenemos, por un lado, empleos de baja calidad, y los que no son empleos de baja calidad, porque son informales, son mal pagados. Pero quizás también son mal pagados porque la fuerza laboral no tiene destrezas, o sea, tiene baja educación. Ahí viene el otro elemento. Baja educación. ¿Tú sabes cuál fue el ejemplo de economías exitosas, parecidas a la nuestra, digamos en tamaño, como Taiwán, por ejemplo, tiene 22 millones de habitantes? Ellos pasaron de una economía igual que nosotros, agrícola, a una economía industrial en los años 60. Pero una economía industrial intensiva en mano de obra. ¿Verdad? Entonces dijeron, bueno, no es suficiente, le dieron 10 años a ese modelo y desarrollaron entonces en los años 70 una economía industrial pero intensiva en capital, para luego en los años 80 convertirla en una economía intensiva en tecnologías. Fíjate cómo fueron dando el salto cada 10 años. Pero lo hicieron porque en la medida en que tú metes más capital en la producción, hay mucho más productividad. Pero cuando metes además de capital más tecnología, la productividad es mucho mayor. Pero eso no crea empleo. No, pero está bien. Cada tecnología de esa sustituye puestos de trabajo. O sea, es destructora de empleo. Es destructora de empleo cuando las exportaciones son bajas. Por ejemplo, el caso de Taiwán, ellos han generado una economía ya altamente competitiva, sin embargo el desempleo en Taiwán es un 3% de la población. ¿A qué se debe? A que concomitantemente con que ellos introducían tecnologías de punta, se ampliaba el aparato industrial, porque la demanda mundial de los productos de ese país se amplió. Aumentaron las exportaciones también. Porque la marca país logró pegar, lograron hacer productos de estándares mundiales importantes, entonces tenían una demanda mundial y podían competir con otros países. Entonces, esa demanda lo que generaba una ampliación de la base industrial. Ya no de una base industrial de baja tecnología, sino de alta tecnología. ¿Cuál es la diferencia? Que un trabajador de alta tecnología gana casi 70% más que un trabajador de baja tecnología.
Estamos hablando entonces que mejora sus condiciones de vida de manera casi revolucionaria. Es decir, estamos hablando de salarios sumamente bajos a salarios altos. Y debo agregar a eso que decía Gedeón un segundo componente en ese caso que él pone, que es que los excedentes que generaba la exportación y la ampliación de esa base industrial en Taiwán se dedicaba a la inversión social, un capital enorme en educación, porque para tú desarrollar la base industrial a que se refiere Gedeón, tú necesitabas innovación y necesitabas investigación. Claro. Y para innovar e investigar tú necesitabas técnicos, matemáticos, químicos, que produjeran esas innovaciones y esa investigación. Entonces, como mejoraron la educación, la base industrial tenía entonces el soporte del recurso humano que podía empujar a la sociedad globalmente hacia una nueva fase de crecimiento. Oye, un dato. Es decir, esa combinación entre desarrollo industrial, que crea muchos empleos y seguros y de mejor calidad, más la alta inversión social en educación, salud, es decir, tenían ciudadanos cada vez más educados, cada vez en mejores condiciones de salud, y se convertía entonces en un círculo virtuoso, que es lo que estamos viendo. Ustedes lo que le están diciendo que... Antes de eso, Roberto, el dato que iba a dar sobre Taiwán es que mientras nosotros en 50 años hemos invertido en educación, en promedio en los 50 años, el 1.6% del PIB en educación, en promedio, 1.6. Taiwán ha invertido el 6%. En promedio. En promedio. Lo que quiere decir que en algunos años invirtieron más del 6. Más del Claro 6, que correcto. sí. Vamos a hacer una pausa porque ustedes también están señalando algunas de las características del modelo actual que pocas veces se menciona, porque estamos hablando que el modelo actual no crea empleo, pero Tampoco genera educación. tampoco genera educación, innovación. Innovación tampoco. Tampoco genera industrialización. Pero tampoco genera salud para el trabajador, o sea, también eso de salud. Es decir, es inequidad y poco desarrollo humano. Así es. De eso que se trata. De casualidad no hemos Bueno, Gedeón explicó por qué Estamos a punto de colapsar. Gedeón habló por qué no hemos colapsado. Por la impronta de Zona Franca en su momento y por las remesas, ¿verdad? Claro. Vámonos a la pausa porque esto está más grave de lo que yo pensaba. De regreso aquí en Ojalá, esto es una conversación suma entretenida. Y yo me da pena por ustedes porque cuando nos vamos a la pausa estos señores todavía siguen enriqueciendo este debate. Deberíamos hacer un programa que no haya off the record, ¿verdad? Que todo sea corrido. Le queríamos pedir a nuestro señor director que nos ponga esta frase de Danilo. Sí, esta es una frase que pronunciara Danilo, que está muy cargada de lo que va a ser su próximo gobierno y sobre todo la gran sensibilidad social que lo acompaña. Miren esta frase, ¿no? Es casi una frase de indignación, dicha en medio de la indignación. Dice, es inadmisible que la salud o la vida de un dominicano o de una dominicana dependa de si tiene o no dinero para pagar consultas, intervenciones quirúrgicas y medicinas, o que porque algún miembro de su familia se enferme, pierda sus ahorros o tenga que pedir prestado. Esto no puede continuar. Esta es una cita textual de Danilo Medina, que me recuerda a Obama también, ¿eh? Así es. Me recuerda al presidente Estaba... Obama. Ustedes han dicho cosas muy reveladoras que pocas veces uno puede escuchar en los medios de comunicación, porque, bueno, el modelo crea desigualdad, eso es casi un lugar común. Este modelo crea desigualdad porque está a ojos vista de que crea desigualdad. Cuando usted ve a un individuo en una jipeta y otro limpiándole el vidrio, pues está claro que hay una situación de desigualdad. Sí. Pero ustedes han señalado otra cosa, es decir, el tema de la desindustrialización de la República Dominicana, porque es decreciente. Tampoco vamos a hacer alarde de que aquí había una gran industrialización, como podría decirse en Estados Unidos, que sí hay un proceso de desindustrialización muy franco. Pero bueno, de paralización de la industrialización, que no hubo ese acompañamiento. Pero ustedes han hablado algo, también han mencionado el tema del mercado interno, es decir, que Gedeón mencionó las 4 patas, ¿no?, de toda economía, ¿no? Pero bueno, nos está faltando la última, que es el consumo. Si no hay nadie que compre, pues evidentemente de qué sirve producir y distribuir, ¿verdad? O sea que... Pero ustedes han señalado, en el caso de Taiwán, la innovación y la educación. Entonces esas son fallas de este modelo, ¿no? O sea, no basta con poner al turismo como locomotora, entonces.
En absoluto. O sea que es poner el turismo como la locomotora, pero acompañarlo de otra cosa. Esto que mencionaba Danilo de salud, del seguro familiar para todos, como él ha planteado. Sí, pero antes de Roberto, dime, Rafael, tú que eres médico, este tema de la salud. Lo que sucede es que ese cuadro que describimos en la parte productiva anteriormente produce un efecto social que tiene que ver con la inequidad y el escaso desarrollo humano de la población. Porque si no hay empleo o hay escaso, o la gente no tiene, o mal pagado, entonces la gente no tiene cómo consumir, por ejemplo. El mercado interno entonces se resiente, es bajo porque no hay demandante. Pero entonces, si no hay inversión social importante que compense todo aquello y que el Estado la pueda hacer, entonces tenemos desarrollo humano bajo, mano de obra poco calificada y por tanto un círculo vicioso lo que estamos generando. ¿Qué sucede entonces con esto? Que otro de los desprotegida en salud. Totalmente desprotegida. Que la otra parte que tiene el modelo de deficiencia es la inequidad y el escaso desarrollo humano. Ese es uno de los elementos principales que tiene. Por eso las familias tienen que acudir a los colegios privados para educar a sus hijos. Para que puedan competir por buenos empleos. Competir por buenos empleos, buscar un poco mejor de educación, porque la escuela pública es mala. Por eso tienen que acudir a las clínicas privadas, porque el servicio público es malo. Entonces, ¿qué sucede? Que el servicio de salud a nivel privado es caro, pero muy caro. En una sociedad de gente que gana poco o que está desempleada, imagínate lo que eso va a significar. De manera que son gastos que, al haber poca inversión social, se trasladan al bolsillo y las rentas de las familias. Y o sea, por eso decía Danilo Medina, tiene que gastar, no puede gastar más en alimentarse, porque lo tiene que gastar en medicina. Lo poco que tiene lo gasta habitualmente en comida esencialmente. Tiene poco para pagar otras cosas, porque todos los servicios, salud, educación, transporte, vivienda, todo es malo. En consecuencia, las familias no disponen de suficientes recursos para afrontar las deficiencias que genera el modelo. Esa es la gran tragedia que hay, es inequidad en sí lo que genera. Pero hay un defecto del modelo que yo quisiera aquí... ¿De cuál modelo? ¿Del que va a implantar Danilo? No, del actual. Del actual. Y es que vamos a suponer que, como dice Danilo, vamos a ponerle dinero en los bolsillos a la gente. Para que puedan comprar, demandar productos, demandar servicios. Pero si nosotros concomitantemente con ponerle dinero a la gente, no creamos un aparato industrial nacional, lo que van a demandar importaciones. Es verdad. Claro. Es verdad. Así de simple. Claro. Entonces lo que estaríamos haciendo es reforzando uno de los defectos del modelo. ¿Qué es lo que pasa en diciembre? Tú ves. Entonces, así es. Tiene que haber... Diciembre aumentan las para diciembre aumentan las importaciones. Aumentan las importaciones. Entonces nosotros tenemos, vamos a elevarle el nivel de vida a la gente, vamos a sacarlos de la pobreza para convertirlos en consumidores. Pero de la única manera que lo convertimos en consumidores efectivos es cuando nosotros tenemos a la par un aparato productivo que pueda producir la demanda, los productos que demanda la economía en su gran mayoría. Y aquí hay gente que esté de acuerdo, cuando digo gente me refiero, los sectores productivos están de acuerdo con eso, porque está bien, lo que plantea Danilo está muy bonito, fantástico, te lo compro Danilo, te lo compro, fantástico, eso está maravilloso, pero tú tienes gente que quieran implementar eso, o sea, el sector industrial de este país está de acuerdo con eso. Hay otros sectores que entienden que ese cambio de modelo debe darse. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen? Bueno, lo que pasa es que, ¿cuál es la misión de un empresario? Hacer negocios. Sí, claro. Y ganar dinero. Totalmente correcto. Entonces, ¿quién ha dicho que cuando tú tienes una industria que tiene, a su vez, un mercado, tanto nacional como externo, que te va a comprar tus productos, ese negocio es malo? ¿Tú sabes por qué ahora mismo tener una industria no es bueno? Porque no están las condiciones dadas en el país. A veces no pueden producir a plena capacidad. No solamente eso, sino que los préstamos son caros. La energía eléctrica es cara, el transporte interno es caro. Y, por supuesto, las importaciones de las materias primas también les resultan a veces onerosas. Y una mano de obra poco calificada y una mano de obra, máquina, te daña el producto, no hay estándares de calidad. Correcto, pero cuando tú puedas solucionar esos elementos distorsionantes del modelo, entonces producir se va a convertir en mucho más atractivo que ponerlo en el banco. Pero además hay otro elemento. Está la orientación del Estado y del gasto del Estado. ¿Hacia dónde lo dirige? ¿Cómo lo orienta?
Porque si el gasto del Estado tú lo orientas de manera eficiente, tú puedes lograr que las tasas de interés bajen de una manera tal que sea fácil para el sector industrial conseguir préstamos de características especiales. Señores, en todos los países del mundo ha habido una protección del Estado a los sectores más sensibles en la generación de empleo y de riquezas. Pregunta, en un gobierno de Danilo Medina, entonces el objetivo es apoyar esencialmente a los industriales. Bueno, a los sectores productivos. Vamos a llamarle así porque ahí, además de los industriales, entran los agroindustriales, entran los productores agropecuarios, claro, los exportadores. Porque dijimos ya que la balanza de pago a largo plazo no es sostenible en este país, cuando baje el turismo, cuando zona franca ya desaparezca y cuando las remesas disminuyan, aquí hay que exportar en este país. Sí, hay que verse con la realidad, ¿verdad? Hay que verse con la realidad. Claro, o sea, y esencialmente, o sea, tenemos que ir justamente, o sea, el modelo no es sacar un componente, un sector de la economía, sino cómo podemos potencializar los factores que generan empleo y que puedan aprovechar estratégicamente nuestro mercado interno. Competitividad, Rafael, pero todo eso está muy bien. Pero el gran problema que viene es el tercer componente. Lo que pasa es que hay alguna gente, ustedes están hablando de que Danilo plantea ensanchar el mercado interno. Ensanchar el mercado interno significa, además de todas esas cosas que usted ha mencionado, pero esencialmente aumentar el poder adquisitivo de las personas, que se puede lograr con aumentos nominales de los salarios o del salario real. El problema es que para muchos empresarios la competitividad son bajos salarios. Bueno, porque es que el problema, es el tercer componente que tiene el modelo, tiene que ver con la capacidad de competencia de la sociedad dominicana, del aparato productivo. De la sociedad que tú hablas. La sociedad y del aparato productivo. Okay. Porque estamos hablando, cuando decimos de mano de obra poco calificada, estamos hablando de un cuerpo humano, social, que no tiene la preparación, la educación, porque no se ha hecho la inversión social necesaria para mejorar y calificar esa mano de obra. Déjame hacer un paréntesis ahí, Rafael, ¿sabes por qué? Pero ese paréntesis solo puede durar 30 segundos, porque se nos agotó el tiempo. 30 segundos, ¿sabes qué significa? Que esa mano de obra calificada aquí no se ha producido. Es decir, no tenemos universidades calificadas, secundaria calificada, porque el aparato productivo no ha demandado de esa cualificación. Ya dijimos ahorita que para tú vender en un supermercado no necesitas ir a la universidad. Claro que no. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El mismo modelo no requiere de alta calificación. Okay. Para hacer una costura recta para un jean, sí, tú no necesitas ir a la universidad y hacer una maestría. Claro que no. Entonces, eso es lo que pasa. Hay una relación entre la poca necesidad que tiene el modelo de mano de obra calificada y la educación. El modelo no necesita de universidades importantes ni nada de esto, no lo necesita. El actual modelo. El actual modelo. Ahora, el modelo que estamos hablando sí va a requerir entonces de una transformación educativa a nivel global para producir los técnicos que puedan hacer un producto de estándar mundial que se puede exportar. Correcto. Y que podamos competir. De lo contrario, nos van a inundar las importaciones y no podremos vender en el mercado externo. Algunos dicen, y yo comparto esa idea, de que uno de los elementos clave de la competitividad que necesitan nuestros empresarios, emprendedores, es también una mano de obra saludable y educada. Así es. Jóvenes, muchísimas gracias. ¿Y terminó? Sí, claro que sí, muy complacido, claro. ¿Cómo va a ser? Ya terminó, por entonces ahí lo que tenemos es el compromiso desde la semana que viene, pero con el refuerzo de Manolo. Con el refuerzo de Manolo. Así que ya usted sabe, o el jueves o el viernes que viene vamos a... no, estos jóvenes se van. Sí. La otra semana seguimos con esta tertulia aquí, así que seguimos en Ojalá. Quédense ahí.